James, un conserje que trabajaba con dedicación, fue acusado injustamente de un retraso inventado. El CEO, Richard Hall, lo utilizó como blanco fácil para exhibir su poder frente a todos. Pero lo que parecía una humillación se transformó en un giro inesperado cuando James, con voz serena, puso en evidencia la verdad. Y escuchen bien, el desenlace de esta historia dejó helados a todos, demostrando que la justicia puede imponerse incluso en el lugar más inesperado. En el corazón de Chicago, entre calles llenas de tráfico y rascacielos que parecían tocar el cielo, se levantaba un edificio de lujo donde todo brillaba con perfección. Los pisos relucían como espejos. Las lámparas de cristal iluminaban con un resplandor casi teatral, y cada detalle parecía estar diseñado para impresionar a quienes cruzaban sus puertas. Sin embargo, detrás de ese brillo, había un hombre cuyo esfuerzo diario mantenía ese lugar impecable. James Carter. James era un conserje conocido por todos en el edificio. Llegaba antes de que amaneciera, cuando la ciudad todavía estaba cubierta por la niebla y los primeros autobuses apenas comenzaban a circular. Con su uniforme limpio y sus guantes de trabajo, recorría cada pasillo con paciencia y dedicación. Para él, cada rincón debía quedar perfecto, no porque alguien lo vigilara, sino porque creía que el respeto a su labor era una forma de dignidad personal. Los empleados lo saludaban con una sonrisa. Sabían que podían contar con él para cualquier cosa, y muchos lo admiraban en silencio por su constancia y amabilidad. Pero aquel día no sería como los demás. A media mañana, las puertas del vestíbulo se abrieron con un golpe seco. El eco de los zapatos caros resonó sobre el mármol pulido. Era Richard Hall, el director ejecutivo de la compañía que ocupaba los últimos pisos del rascacielos. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con un traje a medida y una corbata que hablaba de poder y dinero. Su sola presencia imponía silencio, pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia, sino la expresión en su rostro, una mezcla de impaciencia y superioridad que dejaba claro que estaba acostumbrado a mandar. Richard entró mirando a todos como si fueran invisibles, hasta que sus ojos se fijaron en James, que en ese momento terminaba de acomodar unas sillas en la sala de recepción. De repente, el murmullo del lugar desapareció. Los empleados sintieron el aire tensarse cuando el CEO, con un gesto de fastidio, se acercó al conserje. Y entonces explotó. Llegaste tarde otra vez a limpiar el salón. Por gente como tú, mi empresa parece un chiquero. Su voz retumbó en el espacio abierto del vestíbulo. No era un comentario al pasar.
Era un grito cargado de desprecio. Los que estaban cerca levantaron la vista con sorpresa, y los que estaban más lejos se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos pensaron lo mismo. Aquello era injusto. James no había llegado tarde. La sala estaba reluciente y todos lo sabían. Sin embargo, la escena no se trataba de limpieza, sino de poder. Richard necesitaba un blanco, alguien frente a quien pudiera descargar su ira y demostrar quién mandaba. Y había escogido al hombre que menos podía defenderse en la jerarquía del edificio. Los presentes sintieron como un calor incómodo les recorría el pecho. Algunos apretaron los puños en silencio, otros desviaron la mirada para no enfrentar la incomodidad. Pero en el fondo, todos compartían la misma emoción: indignación. ¿Cómo era posible que un hombre que lo tenía todo, que se presentaba como un líder, pudiera tratar de esa manera a quien sostenía el orden del lugar con esfuerzo y dedicación? El eco de las palabras del CEO quedó flotando en el aire. Y en esa pausa, en esa tensión que parecía interminable, empezó a nacer la chispa de algo más profundo. El inicio de una confrontación que nadie esperaba, pero que cambiaría para siempre la manera en que veían a James Carter. James no respondió. Sus labios permanecieron cerrados, como si el silencio fuera el único escudo que podía levantar en ese instante. Por fuera parecía inmóvil, pero por dentro ardía. La injusticia lo atravesaba como un hierro candente. Él sabía con absoluta certeza que la sala estaba impecable. No había llegado tarde, no había fallado a su deber. Todo aquello era una mentira fabricada en el momento. Richard Hall no buscaba la verdad, buscaba un blanco, alguien sobre quien descargar su furia y reafirmar su autoridad. Ese alguien era él. El murmullo del vestíbulo se apagó por completo. Los empleados que habían presenciado la escena bajaron la mirada, incómodos, como si sus ojos pudieran delatar un pensamiento prohibido. Nadie quería ser el siguiente en la línea de fuego. Nadie estaba dispuesto a desafiar al hombre que controlaba su sueldo y su futuro. El silencio que se extendió en aquel espacio era más cruel que los gritos del CEO. Era un silencio cómplice que dejaba a James completamente solo. Y fue entonces cuando lo sintió. Una punzada en el pecho, un peso invisible en los hombros. No era solo el insulto. Era la certeza de que su voz no importaba, de que su esfuerzo podía borrarse en un segundo con una acusación sin fundamento. En los ojos de James brillaba algo más que rabia. Era dolor.
dolor por ser reducido a una caricatura, a un culpable predeterminado, por razones que iban más allá del trabajo. Dolor por comprender que, en un mundo que admiraba el poder y el dinero, su dignidad era lo más fácil de pisotear. Algunos empleados se removieron incómodos. Quisieron intervenir, abrir la boca, tal vez decir: «El salón está limpio, señor Hall». Pero las palabras se ahogaron en la garganta. La presión de las jerarquías, el miedo a perder su empleo, pesaban más que la verdad. Y ese silencio, más que las acusaciones, fue lo que más lastimó a James, porque en ese instante entendió que estaba solo en su batalla. Recordó entonces a su padre, que siempre le repetía: «Hijo, nunca agaches la cabeza cuando sepas que estás haciendo lo correcto». Esa frase resonó como un eco dentro de él, y al mismo tiempo la tentación de rendirse apareció. Bajar la mirada, aceptar el golpe, dejar que el momento pasara. Nadie lo culparía por callar, pero algo en su interior se negaba a ser reducido a la nada. Su respiración se volvió más lenta. Miró el suelo reluciente que él mismo había limpiado esa mañana y pensó: «Esto también es mi trabajo, mi huella, mi dignidad». Sentía que si permitía que aquella mentira quedara impune, no solo perdería el respeto de los demás, sino el suyo propio. Y en ese instante, en medio de la humillación y del dolor, James tomó una decisión silenciosa. No respondería con gritos, pero tampoco con sumisión. Su silencio no sería cobardía, sino preparación. Preparación para el momento en que su verdad, clara y limpia como el mármol bajo sus pies, saldría a la luz frente a todos. Ese día, en aquel vestíbulo lleno de luces brillantes y miradas evasivas, nació una herida en el corazón de James. Pero también nació la semilla de algo más poderoso que el dolor: la determinación de no dejar que lo aplastaran nunca más. James respiró profundamente. Fue un instante breve, pero en ese aire que entraba en sus pulmones llevaba consigo años de paciencia, de silencios forzados y de jornadas en las que su esfuerzo pasaba inadvertido. Cuando levantó la mirada, sus ojos ya no mostraban dolor, sino una serenidad distinta, esa calma que precede a la verdad. Su voz no fue un grito, ni una súplica. Fue tranquila, clara, y sin embargo cada palabra retumbó en el vestíbulo con más fuerza que los reproches del propio Richard Hall. «Señor Hall, yo llegué a las 5 de la mañana, como todos los días. La limpieza se terminó antes de que usted entrara. Pero si está buscando suciedad, quizá debería mirar en otro lugar. No en el suelo, sino en la forma en que trata a la gente». El silencio se hizo aún más denso,
como si el edificio entero contuviera la respiración. Nadie esperaba aquello. Que un conserje, el hombre invisible para muchos, se atreviera a responder con semejante claridad al director de la compañía. Los ojos de los empleados comenzaron a alzarse, tímidamente primero, con sorpresa después. En algunos rostros apareció algo nuevo, una chispa, un destello que había permanecido oculto bajo capas de miedo y resignación. Era esperanza. Porque esas palabras no solo defendían a James, defendían también a todos los que alguna vez habían callado frente a un trato injusto. En la calma de su respuesta se escondía un mensaje más fuerte que cualquier reproche, que la dignidad no depende del cargo ni del dinero, sino del valor de enfrentar la mentira con la verdad. Richard Hall permaneció inmóvil. Acostumbrado a la obediencia absoluta, no parecía saber cómo reaccionar. Sus labios se movieron, pero no encontró palabras inmediatas. Por primera vez en mucho tiempo, la autoridad no estaba en su voz, sino en la de aquel hombre que llevaba uniforme de conserje. James se mantuvo erguido, sin bajar la mirada. No había arrogancia en su gesto, solo la fuerza tranquila de quien sabe que tiene la razón. Sus compañeros de trabajo lo miraban ahora con otros ojos. Ya no solo veían al hombre que limpiaba pasillos, sino a alguien que había decidido poner un límite. Y ese límite era compartido, porque todos en silencio habían sufrido alguna forma de desprecio. Una mujer de recepción dejó escapar una leve sonrisa. Otro empleado, junto al ascensor, asintió apenas con la cabeza. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero que para James significaron mucho. No estaba tan solo como había pensado. Sus palabras habían tocado fibras que el miedo mantenía ocultas. El vestíbulo, que minutos antes había sido escenario de humillación, se transformaba ahora en un lugar distinto. Allí, frente a todos, un conserje había demostrado que la verdad no necesita alzar la voz para ser poderosa. James no sabía qué consecuencias traerían sus palabras. Podía haber represalias, podía haber nuevas tensiones. Pero en ese momento entendió algo esencial. Había recuperado su dignidad. Y al hacerlo, había encendido una luz que ya no podía apagarse. Ese día, en medio del silencio expectante y de las miradas sorprendidas, nació algo más que una respuesta. Nació la certeza de que la esperanza también puede comenzar con una sola voz. Richard Hall enrojeció de inmediato. Su rostro, acostumbrado a imponer respeto con solo una mirada, ahora revelaba desconcierto. Abrió la boca para soltar otra avalancha de reproches, pero no lo hizo. Porque, al girar la vista, descubrió algo inesperado. Nadie lo miraba a él. Todas las miradas estaban dirigidas hacia James. Era un silencio extraño, distinto al de la sumisión de siempre. No había miedo en esos ojos, sino admiración. Por primera vez en mucho tiempo, los empleados entendieron que la verdadera autoridad no nace del cargo ni del lujo de un despacho en el último piso. La verdadera autoridad estaba allí, en la calma digna de un hombre que no tenía más poder que su voz, pero que había decidido usarla con valentía. La secretaria, que llevaba años asistiendo a Hall en todo, murmuró con voz temblorosa, casi sin darse cuenta: «Él tiene razón». Ese murmullo fue como una chispa en medio de un campo seco. Otros la siguieron, primero con gestos discretos. Un asentimiento, una mirada de apoyo, un leve movimiento de labios. Luego con palabras cada vez más claras. «Sí, es verdad. Todos lo sabemos». Y así, lo que debía ser un acto de humillación pública se transformó en el desenmascaramiento de Richard Hall. El CEO, que siempre había dominado con gritos y soberbia, se encontraba ahora desnudo frente a la evidencia. Ya no imponía respeto, solo temor. Y el temor comenzaba a disiparse. James, en cambio, permanecía sereno. No esperaba aplausos, ni buscaba reconocimiento. Después de hablar, simplemente tomó su carrito de limpieza y se dispuso a continuar con su labor.
como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero en el aire, todos sabían que algo había cambiado para siempre. Los empleados lo siguieron con la mirada. Vieron en él no solo a un conserje, sino a un hombre que había defendido su dignidad sin levantar la voz. Su gesto sencillo se convirtió en un recordatorio poderoso. La fuerza auténtica no necesita imponerse con gritos, ni esconderse tras títulos rimbombantes. La fuerza real está en mantenerse firme frente a la injusticia. Richard Hall intentó recomponerse, carraspeó, pero las palabras no salían. Cualquier frase que pronunciara en ese instante sonaría vacía frente a la claridad de lo que acababa de suceder. Por primera vez, el CEO quedó en silencio, derrotado no por insultos ni enfrentamientos, sino por la calma de la verdad. En los corazones de quienes presenciaron la escena quedó grabada una lección imborrable. Ese día comprendieron que incluso el hombre pequeño puede revelar la grandeza más profunda. La grandeza de no dejarse pisotear, de recordar a todos que el respeto no se mendiga, se merece. El vestíbulo del rascacielos nunca volvió a sentirse igual. Cada vez que los empleados cruzaban esas puertas, recordaban aquel instante en que un conserje mostró que la dignidad puede cambiar el rumbo de un momento, y que el silencio de la valentía pesa más que los gritos del poder. Por eso, su respuesta dejó a todos helados. No porque fuera agresiva, sino porque fue tan sencilla y tan verdadera que nadie pudo ignorarla. Fue un triunfo silencioso, y a la vez, una inspiración que viviría en cada uno de ellos.